Yo quiero que busque conmigo, ¿sí? Ahí en la Escritura, el libro de Jonás, un profeta del Antiguo Testamento. Está casi al final del Antiguo Testamento. A veces es un poco difícil pillar el libro de Jonás, ¿sí? Porque son libros pequeñitos, de 2 o 3 hojas, depende de su Biblia. Busque ahí conmigo Jonás, capítulo 1, versículo 1 al 3. Bien, leemos la palabra del Señor. Dice así: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó, dice, para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Amén. Lejos de la presencia del Señor. Oramos al Señor. Padre, gracias porque hoy tengo la oportunidad de predicar y compartir tu palabra. Que ella sea, Señor, para nosotros verdadero alimento y comida a nuestro corazón. Que ella venga a hablarnos y guiarnos en tu verdad. Usa mi vida, Espíritu Santo, para predicar con autoridad y denuedo tu palabra. Necesito y soy dependiente de tu gracia y de tu favor sobre mi vida. Solo no puedo, en mis propias fuerzas, no puedo compartir tu verdad. Necesito ser lleno siempre de tu presencia. Así sea en esta hora, en tu nombre, Jesús. Amén y amén. Yo puse por título a esta palabra, me lo acortaron sí al título, pero yo le puse por título: Jonás no le hizo caso. Que esto era una canción que nosotros cantábamos en la escuela dominical. No sé si alguien acá, se me va a caer el carnet, pero cantaba uno esta canción conmigo, ¿sí? ¿Me acompaña? Jonás no le hizo caso. Por eso al mar profundo la gente lo tiró. Y vino un pez muy grande y pum, se lo tragó. ¿Por qué no le hizo caso a la palabra de Dios? ¿Sí? Eso cantábamos cuando niños. ¿Sí? Al menos yo en la escuela dominical, si nos criamos ahí dentro de la iglesia, cantábamos aquella canción. Y lo cierto es que de pronto nos hemos quedado con esa imagen de Jonás, con aquel profeta de Dios que no le hizo caso al Señor y fue tragado por un gran pez. Y quizás hemos simplificado la historia de Jonás y creemos que esa es toda la verdad que nos puede enseñar este profeta de Dios. Sí, este hombre que oye la palabra del Señor y huye en una dirección totalmente contraria a lo que Dios le está mandando a hacer. Podemos quedarnos con la idea que el libro de Jonás se trata de un hombre que desobedeció a Dios. Pero lo cierto es que el libro de Jonás es la historia de un hombre que fue rodeado por la gracia y el amor de Dios. Y eso es algo totalmente distinto de pronto a lo que nosotros hemos entendido que trata la historia del libro de Jonás. Por eso quiero que juntos podamos ir profundizando y descubriendo a través de estos versículos lo que Jonás o el Señor a través de esta historia nos puede enseñar. Que no somos tan diferentes a Jonás y que no actuamos tan diferente como él actuó. Que muchas veces actuamos similar a como él actuó. Uno dice: yo, si el Señor me hablara y me enviara a predicar, jamás desobedecería una orden así, sino que inmediatamente iría a lo que el Señor me envía. Pero lo cierto es que Jonás tuvo razones desde su mirada para desobedecer a Dios. Y a veces nosotros tenemos razones desde nuestra mirada para no obedecer a la voluntad de Dios.
y nos justificamos delante del Señor. Y eso es lo que quiero que juntos podamos descubrir. Lo primero es que lo que Dios hace con Jonás es absolutamente inusual. ¿Sí? Poco sabemos de Jonás. No se sabe mucho, no hay mucho que la Escritura registre previamente de este hombre de Dios. Para ponernos en contexto, Jonás profetizó bajo el rey Jeroboam II. ¿Qué significado tiene esto, dice usted? Fue un rey que hizo lo malo ante los ojos del Señor. Siempre los reyes en la historia bíblica usted va a encontrar dos formas de describirlo. O hizo lo bueno o hizo lo malo. El que hizo lo bueno, la gracia de Dios estuvo con él. El que hizo lo malo, seguramente fue castigado por el Señor. Pero lo cierto es que él fue profeta de Dios para un rey que hizo lo malo delante del Señor. Pero aún así Jonás profetizaba a favor de este rey. Porque Jonás desde su mirada creía que Dios siempre iba a proteger a Israel porque era el pueblo escogido de Dios y que jamás Israel iba a ser quebrantado aunque se extraviara de la voluntad de Dios. No es tan distinto a veces a lo que nosotros pensamos que es la vida del creyente. Que el creyente jamás va a enfrentar dificultad, jamás va a enfrentar adversidad porque Dios está con él. Lo cierto es que quienes amamos al Señor y creemos en Dios, nos vamos dando cuenta rápidamente que en la vida del creyente también hay aflicción, también hay dificultad. Y eso no quiere decir que el Señor no esté con nosotros o que el Señor no nos ame, sino que también Dios nos permite pasar y vivir este tipo de experiencias para ir formando en nosotros el corazón y el carácter correcto que Él necesita de cada uno de nosotros como creyentes. Estar bajo el trato de Dios es doloroso, cuesta, pero es parte de la formación de Dios en nuestras vidas. Pero Jonás tenía esta mirada y podríamos decir que era un profeta nacionalista o patriota. Amaba a su nación. Creía firmemente que Dios iba a proteger a Israel, aunque quizás ésta se extraviara y se desviara de la voluntad de Dios. Y es un relato que parte de una forma muy similar a otros. Vino palabra del Señor sobre este profeta, pero es muy inusual la misión que Dios le da a Jonás. Hasta ese momento el Señor había usado a profetas de Israel para profetizar destrucción de otros pueblos, pero jamás había tomado a un profeta y lo había mandado a una ciudad pagana a predicar. Era algo absolutamente inusual, algo que jamás la Escritura antes había registrado. Dios lo había tomado y lo quería llevar a una misión totalmente diferente de lo que hasta ese momento había hecho con otro profeta de Dios. Y lo enviaba nada más ni nada menos que a Nínive, la capital del imperio asirio, uno de los imperios más sanguinarios que había existido. Cuando ellos conquistaban, asesinaban a la gran mayoría de la gente de algún poblado o de alguna ciudad. Dejaban muy pocos sobrevivientes. Eran absolutamente paganos. No creían en Dios, no estaban cercanos a Dios, ni siquiera estaban buscando al Dios de Israel. Por lo tanto, Dios toma a este profeta y lo manda a esta misión inusual, que era llevar su palabra a un pueblo totalmente extraviado de Dios. Y ya el libro de Jonás entonces comienza con esta historia de forma inusual y nos revela una verdad que quizás llegará siglos más tarde, con Cristo en plenitud, con la iglesia primitiva predicando a los gentiles, que trajo consecuencias porque aún los mismos judíos que habían creído en el Señor se resistían a que los gentiles adoraran a Dios junto con ellos. Es un libro profético en ese sentido, porque nos muestra que el amor de Dios siempre ha estado a favor de todos los hombres, que Dios no hace acepción de personas, que todo aquel que quiera buscar al Señor lo puede encontrar. Que Dios se deja hallar por todos los hombres, si estos verdaderamente se arrepienten y buscan al Señor.
Por lo tanto, en ese sentido ya es un libro profético. Pero lo cierto es que Jonás no entendía lo que Dios quería hacer. Desde su punto de vista, que Dios destruyera a Siria y todo su imperio, indudablemente iba a ayudar a Israel. Porque los asirios siempre estaban rodeando a Israel, queriendo buscar su destrucción. Por lo tanto, desde su mirada muy humana, que fueran destruidos por Dios, aseguraba que Israel continuara sobreviviendo. Por lo tanto, tiene una mirada natural de lo que Dios lo está enviando a hacer. Podríamos decir que amaba más en ese sentido a Israel que a la palabra y a la voluntad de Dios. Se había levantado en su corazón un amor más profundo por su nación que un amor por hacer la voluntad de Dios. Y esto también nos sucede a nosotros. Hay cosas que se levantan en nuestro corazón que nos empiezan a dominar y que nos empiezan a desviar de lo que el Señor quiere para nuestras vidas. Comenzamos a darle más importancia a otras cosas en nuestro corazón. Otras cosas nos comienzan a llenar, otras cosas comienzan a afanar nuestra vida. A tal punto que de pronto cuando el Señor nos pide cambiar de dirección, nos resistimos. No queremos seguir la voz de Dios ni a lo que Dios nos está guiando. Porque no entendemos. Porque ya hay algo que se ha levantado en nuestro corazón que es más fuerte que la palabra del Señor en nosotros. Por eso siempre debemos de examinar nuestro corazón, el móvil de nuestro corazón. Que nada ocupe en nuestro corazón el primer lugar que le pertenece al Señor, sino que sea Él lo primero en nuestras vidas. Recuerde que este tiempo, este año, los últimos años, le hemos puesto a nuestra iglesia el lema o la frase Dios primero. Y eso significa que nada venga a ocupar el lugar que le corresponde al Señor en nuestro corazón, sino que Él sea siempre el que llene nuestras vidas. Jonás entonces veía en Nínive una amenaza a Israel. Y como Jonás conocía al Señor, porque era un profeta de Dios, sabía perfectamente que si Dios lo mandaba a predicar a aquella ciudad, era porque verdaderamente existía una posibilidad de que esta ciudad se arrepintiera. Y si se arrepentían, como conocía al Señor y sabía que Dios era grande en misericordia y amplio en perdonar, iba a perdonar a esta ciudad pagana, idólatra, si se volvían verdaderamente al Señor. Por lo tanto, en su humanidad piensa que lo mejor es huir del Señor, huir del mandato que Dios le había dado para hacer, porque no entendía lo que Dios quería hacer. No lo entendía ni desde un punto de vista natural, ni desde un punto de vista espiritual. No entendía cómo Dios podía tener compasión de una ciudad que era absolutamente pagana. Por lo tanto, como no entendía lo que Dios quería hacer, decidió hacer su propio plan. Y su propio plan era huir de la presencia del Señor. Y a veces a nosotros nos pasa igual. Cuando no entendemos lo que está sucediendo en nuestras vidas, decidimos hacer nuestros propios planes y no incluimos al Señor. Cuando no entendemos por qué estamos sufriendo una determinada enfermedad, cuando no entendemos por qué estamos viviendo en escasez de pronto, cuando no entendemos por qué algo vino a cambiar rotundamente nuestra vida, entonces decidimos seguir nuestro propio plan. Porque como no entendemos al Señor ni los motivos por los que Dios está actuando de determinada forma, pensamos que lo mejor es seguir nuestros propios pensamientos. Y comenzamos a dudar
de la voluntad y del amor de Dios a favor de nuestras vidas? ¿O me pasa solo a mí? Solo yo soy el pecador en esta mañana. No, nos pasa así. ¿Por qué estoy viviendo esto? Yo no me merezco vivir esta situación. ¿Por qué estoy enfrentando esta dificultad? ¿Por qué estoy pasando por esta necesidad? Y como no entiendo a Dios y no entiendo cómo el Señor está obrando, comienzo a dudar del Señor y de la bondad de Dios hacia mi vida. Entonces intento hacer las cosas independiente de Dios. Siempre el pecado del hombre ha sido tratar de vivir separado de Dios. Y es un pecado que siempre está presente en nuestra naturaleza, en nuestro corazón. Intentar vivir separado de Dios, a nuestra propia manera, a nuestra propia forma. Ese fue el pecado original. Y es el pecado que de pronto sigue creciendo en nuestro corazón. Nos cuesta creer que lo que estamos viviendo tiene un sentido, que Dios tiene un propósito para nuestras vidas. He decidido intentar creer que Dios siempre sabe lo que es mejor para mi vida, aunque muchas veces mi propia alma se abate dentro mío. Decidir intentar creer que Dios sabe lo que es mejor para mí. No es una tarea sencilla cuando estamos viviendo alguna prueba, alguna dificultad. No es una tarea fácil cuando no entendemos por qué Dios está obrando de determinada manera. Por eso el salmista dice: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Jehová, porque aún he de alabarle. Y nos sucede así. Nuestro espíritu se conmueve, nuestro corazón se mueve, se aflige dentro de nosotros, porque no logramos ver y entender la voluntad de Dios. Entonces, al igual que Jonás, como no entendemos, comenzamos a hacer nuestros propios planes. O creemos, puse aquí, que Dios sabe lo que es mejor para nosotros, o terminamos creyendo que nosotros lo sabemos mucho mejor que Dios. Entonces Jonás hace algo que nosotros también hacemos. Intentó huir de la presencia del Señor. Huyó de Dios como lo hace un niño, pensando que entre más lejos estuviera de Dios, más fácil sería esconderse de su presencia. ¿Usted ha jugado a la escondida con los niños? ¿Sí? Que se esconden y como ellos piensan, ¿sí? Se esconden, a veces se tapan los ojos y como ellos no nos ven, piensan que nosotros no los podemos ver. ¿Sí? Se esconden detrás de una cortina y se le ve la mitad del cuerpo. Y creen que no se ven. A veces nosotros nos comportamos igual, como niños. Y creemos que podemos huir de la mirada y de la presencia de Dios. Y Jonás actuó igual que un niño. Fue y pagó su propio pasaje para irse al otro extremo del mundo, lo más lejos del mundo conocido hasta ese momento. Al otro lado, totalmente opuesto de donde Dios lo envió. Pensaba que entre más lejos huyera de Dios, más difícil sería que Dios lo hiciera cumplir su propósito. A veces nosotros lo hacemos igual. Adán y Eva, cuando pecaron, se escondieron del Señor. Se hicieron ropa ahí para tapar su desnudez. Se dieron cuenta que estaban desnudos y se intentaron esconder de Dios en el jardín. Y cuando Dios salió a conversar con ellos, como lo hacía habitualmente, ya sabía todo lo que había sucedido. Pero actuó el Señor con gracia y amor sobre ellos. Hubo perdón y los vistió de pieles de animales.
y los cubrió de gracia y amor. Y al igual que con Adán y Eva, Dios cubrió de gracia y amor a Jonás y lo atrapó en un gran pez. Y ahí estuvo hasta que comprendió cuál era su error y la gracia de Dios se reveló a su vida. Hay situaciones que de pronto nos toca vivir que nos llevan a doblar nuestras rodillas y a reconocer que necesitamos de la gracia y del perdón de Dios. Que solo no podemos y que somos dependientes de su gracia y de su amor. Por eso la historia de Jonás no es la historia de una desobediencia, sino que es la historia que revela la gracia y el amor de Dios. Porque Jonás fue un hombre que desobedeció a Dios, pero Dios no lo desechó por aquello, sino que trató con su vida hasta llevarlo a entender cuál era su voluntad. Dios no nos desecha, sino que Él nos toma con amor y nos lleva y nos guía hasta hacernos entender cuál es su plan y amor sobre nuestras vidas. En Dios nadie es desechable. Quizás la gente nos puede descartar, quizás la gente nos puede desechar, puede dejar de creer en nosotros, pero jamás encontraremos esta respuesta en Dios. Dios siempre es este Padre eterno que nos ama con amor y que está esperando que nosotros podamos regresar a casa. Nunca encontraremos a un Dios que nos va a expulsar de su presencia. No toda adversidad viene de parte de Dios. Muchas veces es la consecuencia de nuestro propio pecado, de nuestros propios errores. Podemos recibir el perdón de Dios, pero hay situaciones que afrontaremos. Hay consecuencias de nuestras decisiones. Dios perdonó a Jonás, lo llevó a su gracia, pero tuvo que enfrentar estar encerrado en este gran pez. Tuvo que enfrentar esta tormenta que se desató para encontrarse con la gracia y el amor de Dios. Formas de vivir totalmente separadas de Dios. El apóstol Pablo lo expone en su carta a los Romanos. Dice que hay dos formas de vivir separado de Dios. Una es vivir nuestra vida totalmente apartados y separados de Dios, desenfrenadamente, sin ningún marco moral por el cual regirnos, entregarnos libremente a nuestros deseos y pasiones y rendirnos completamente a nuestra humanidad, a nuestra carnalidad. Pero dice también que hay un segundo grupo de hombres que es más difícil de pronto que se den cuenta que están viviendo separados de Dios. Este segundo grupo de hombres juzga a los primeros y los encuentra absolutamente fuera del plan de Dios. Este segundo grupo cumple con todo lo que Dios demanda en la ley, con todo lo que el Señor pide, pero su corazón está lejos de Dios. No está cercano al Señor. Cumple con todo, pero no ama profundamente al Señor. No cumple por amor ni por fe lo que el Señor pide, sino que lo hace para que el Señor tenga una deuda con ellos. Sienten que Dios les debe y por lo tanto cuando viene la adversidad no lo entienden, porque si Dios es deudor de ellos, ¿por qué ha llegado la adversidad si cumplen con todo lo que el Señor demanda? Lo cierto es que Dios no es deudor de nadie. Dios no tiene deudas con nadie. Si Dios nos bendice es solo por gracia y misericordia. Amén. Solo por gracia y misericordia es que recibimos la bendición del Señor. Nosotros merecíamos juicio y condenación. Y aquello cayó sobre Cristo. La ira de Dios fue satisfecha con el sacrificio de Cristo. Hubo alguien que pagó un precio por nuestra salvación. Y ese fue Jesús.
en la cruz del Calvario. Estas formas de huir de Dios, cada uno de nosotros nos podemos ir posicionando en distintos lugares. Podemos haber vivido desenfrenadamente y encontrarnos con Dios. Pero estando con el Señor nos podemos perder porque intentamos comprar el favor de Dios. Y jamás Dios se va a mover por un obrar humano. Todo lo que hace el Señor es por gracia y misericordia. Así que Jonás huye de la presencia del Señor. Igual que un niño, cree que de aquel modo se va a poder librar de la misión que Dios tiene para su vida. Y eso me lleva al tercer punto. Dios, más que cumplir su propósito, nos busca porque nos ama. Dios busca nuestro corazón. Eso es lo que el Señor anhela. Jonás creyó que servir a Dios era una transacción. Yo hago y tú me bendices, yo obedezco y tú lo haces. No lograba entender que Dios buscaba algo más profundo. Él buscaba adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Quizás usted puede pensar que ese es un concepto del Nuevo Testamento. Lo cierto es que Jesús lo habla en el Nuevo Testamento, pero ha estado presente a lo largo de toda la Escritura. Así lo dice el libro de Hebreos. Dice que por la fe Abel ofreció más excelente sacrificio a Dios que Caín. ¿Cuál fue el elemento que diferenció las dos ofrendas? La fe, el amor al Señor. Desde un principio el Señor busca hombres y mujeres que le amen profundamente. Y eso hace la diferencia. Podemos venir a la iglesia, a servir a Dios, participar de las mismas actividades, pero uno lo puede hacer por amor y devoción al Señor y el otro por sentir que está comprando el favor de Dios. Son dos formas totalmente distintas de ver lo que es el Evangelio y la gracia del Señor. Podemos estar acá y nuestro corazón y pensamiento estar totalmente separados de la presencia del Señor. Podemos venir cada día a la iglesia y ver esto solo como un rito, por asistir, por cumplir. Mirar el reloj, mirar el celular, a qué hora va a terminar el pastor, hoy día está largo. ¿Qué voy a comer? Que termine luego, me quiero ir a dormir, mañana tengo que trabajar. Y nuestro corazón está totalmente apartado del Señor. Hemos caído en una religiosidad vana, vacía. Y hay algo que a mí me gusta mucho que el Señor dice. Dice que Dios busca a tales adoradores, que le adoren en espíritu y en verdad. Y esa verdad habla de la verdadera disposición del corazón. Y Dios los busca, y si los busca es porque son escasos, porque no abundan, porque son escasos. Cuando uno busca algo es porque hay escasez de aquello. Y si el Señor busca, yo quiero que me halle, que me encuentre. Quiero ser parte de aquellos adoradores. Que el Señor halle verdad en mi vida, verdad en mi servicio, verdad en mi amor, verdad en mi entrega a su obra. Que busque y me encuentre. Que cuando salga y su mirada busque y examine, pueda ver en mi corazón a un hombre o a una mujer que lo ama genuinamente por lo que Él es, no por lo que Él me puede dar, no por lo que Él puede hacer, que lo ame profundamente, aún sin entender de pronto los propósitos que Él tiene con mi vida. Aún sin entender por qué esta situación me está afectando.
aún sin entender por qué esta enfermedad llegó a golpear mi vida y a cambiar toda la dinámica de mi familia. Que yo pueda amarlo por sobre estas circunstancias. Y eso no es una tarea sencilla. Por eso le digo que nos parecemos más a Jonás de lo que creemos. Dios no necesita nuestra adoración. Nosotros necesitamos adorarlo a Él. Porque con ese propósito fuimos creados. Fuimos creados para adorar a Dios y para estar en intimidad con Dios. Ese es nuestro elemento natural. Todo lo demás solo aparentemente va a llenar nuestras vidas. Lo único que en verdad va a llenar nuestro corazón es que adoremos al Señor y rindamos nuestra vida a Él. Vivamos para su gloria. Todo lo demás va a pasar. Lo único que llenará nuestra vida es adorar al Señor, porque para eso fuimos creados. Quizás lo que ilustra mejor esta verdad es la parábola del hijo pródigo. Jonás, a lo largo del libro, representa a los dos hijos. Los dos hijos estaban perdidos. Solo que uno se fue, pero el otro, estando en la casa, también estaba perdido. Esta verdad o esta historia la relata Jesús. El hijo menor pide la herencia de su padre y se quiere ir a vivir su vida lejos del Señor, lejos del Padre. Y el padre accede a la petición de su hijo y vende todo lo que tiene y le da su herencia al hijo. Y este se va a vivir la vida desenfrenadamente. Pero el padre hizo este acto por amor a su hijo menor. Porque todo hijo que deshonraba a su padre de esta forma, pidiendo la herencia de su padre en vida, según la ley mosaica, merecía morir. Así que cualquiera que lo viera en la ciudad y supiera la historia que él había deshonrado a su padre, le podía dar muerte. Y su padre, para evitar esto, vende todo y le da la herencia a su hijo para que huya lejos y nadie le quite la vida. Su hijo va, malgasta todo lo que tiene y de pronto vuelve en sí y decide regresar a la casa de su padre. Y este padre, la historia de Jesús, no es como los padres terrenales que cometemos errores. Este es un Padre eterno, celestial, que ama a su hijo menor, que su corazón queda prendado con su hijo menor. Por lo tanto, no solo está dispuesto a vender su herencia y dársela a su hijo, vender sus bienes, sino que siempre está pendiente de que su hijo regrese a casa. Su corazón está con su hijo menor. Por eso, cuando lo ve de lejos, hace algo que jamás haría un padre hebreo. Corre a su encuentro. Era el hijo menor el que debía de correr y arrepentirse. Pero a él no le importa lo que la gente opine, ni perder honra en aquello. Corre al encuentro del hijo menor y lo abraza y lo besa y le devuelve la autoridad y lo viste y lo calza y le da el anillo y lo restaura en su posición como hijo de Dios. ¿No ha hecho eso el Señor con nosotros? Cuando nos hemos extraviado, cuando nos hemos alejado de su presencia y queremos huir lejos y no recordar más al Señor.
Pero Dios nos está esperando. Nuestro Padre eterno está mirando. Vendrá hoy día, hablará conmigo, me buscará, volverá en sí, entenderá que lo amo. Y acá se da una problemática. El hijo mayor había quedado en casa, pero también estaba perdido. Cumplía con todo lo que el padre demandaba de él. Aparentemente era un buen hijo, pero cuando llega el hermano menor se molesta porque el padre lo recibe con gozo, con alegría y prepara un banquete para su hijo menor. Y el hijo mayor se molesta y no entra a la fiesta, a la recepción que el padre había preparado. Y su molestia es porque el padre estaba gastando parte de la herencia que a él le correspondía en este hijo menor que se había extraviado. No podía entender esta gracia, este amor. El hijo menor, desde su punto de vista, merecía el castigo y la condenación, y no el amor y el perdón. Y él estaba y continuaba estando con su padre, no porque amara verdaderamente al padre, sino porque quería su parte de la herencia. Estaba con el padre porque quería recibir su herencia, su parte, no por amor genuino. No lo obedecía porque lo amaba, lo obedecía esperando aquel día que recibiera su herencia y nadie pudiera juzgarlo porque aparentemente había sido un buen hijo. Por lo tanto, los dos están extraviados porque ninguno de los dos amaba al padre. Cada uno quería malgastar su herencia y no entendían que el Señor buscaba su corazón. Y lo mismo pasa con Jonás. Se va de la presencia de Dios porque no entiende el plan de Dios. Y no entiende que Dios puede amar a este pueblo pagano y extraviado. Por eso nos podemos identificar con Jonás. No entendemos lo que el Señor hace y queremos huir de su presencia. A veces no entendemos la gracia del Señor sobre otros y a veces sobre nuestra propia vida. Y cuando no entendemos la gracia de Dios sobre otros, juzgamos a Dios porque Dios bendice a tal persona. Y cuando no la entendemos sobre nosotros mismos, no somos capaces de perdonarnos y reconciliarnos con Dios y seguir avanzando en nuestra vida cristiana. Y podemos estar en la casa del Señor y aún así estar perdidos de su presencia. Podemos ser como aquella moneda que se perdió en la casa, que fue la parábola que usó el Señor. Que una mujer perdió una moneda de gran valor en su casa y comenzó a buscar por todos lados hasta poder encontrar aquella moneda que se había perdido. Y una vez que la encontró, hizo gran fiesta, dice. Y llamó a sus vecinos porque tenía alegría que había encontrado esa moneda de gran valor que se le había perdido. A veces nos podemos extraviar aún estando dentro de la casa del Señor, porque nuestro corazón se ha alejado de su presencia. Y cuando escuchamos su voz y nos dice: quiero que vayas y hagas tal situación, tal cosa, o que dejes esto, ya estamos extraviados y huimos en la dirección totalmente opuesta. Y no entendemos que a donde vayamos la presencia de Dios nos rodeará. Igual que un niño nos tratamos de esconder de Dios, sin entender que el Señor
nos seguirá y estará con nosotros. Dice el salmista, Salmo 139, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, allí aún me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Porque tú me formaste, dice. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidable y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de mí tu cuerpo, bien que en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar ni una de ellas. No podemos huir de la presencia del Señor. No podemos huir de hacer su voluntad. No se resista a lo que el Señor quiere hacer con su vida. Déjese amar por el Señor. Si se ha extraviado, hay perdón. Si está en casa y se ha alejado del Señor, hay perdón. Pero vuelva a encontrarse con Dios. Recuerde, el libro de Jonás no es de desobediencia, sino que nos muestra la gracia y el amor de Dios. Con Jonás y con aquel pueblo que no buscaba a Dios, pero Dios se reveló a sus vidas. Y asimismo ha sucedido con nosotros, que muchas veces no buscábamos a Dios y Dios salió a nuestro encuentro. Póngase de pie.